Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es David Pinto. Estoy muy contento de poder comenzar con esta serie de videos donde vamos a tocar diferentes temas relacionados con las escrituras, con la Biblia. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de muchísimas cosas, pero siempre las vamos a centrar en un solo punto, y ese es Jesús. Creemos que toda la escritura ha sido inspirada por Dios para guiarnos y para llevarnos a Él. Todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, la ley, nos guiaban hacia Cristo, dejaban en evidencia la absoluta incapacidad del ser humano por cumplir a la perfección las leyes de Dios. Por más que se esforzaron y se esfuerzan algunos por cumplir al pie de la letra cada una de las leyes, aún así el hombre se sigue apartando, sigue cayendo, seguimos pecando, nos seguimos equivocando. Y justamente la Biblia habla acerca de que ningún hombre ha sido capaz de cumplir la ley. Y es por eso que toda la humanidad se encuentra bajo el juicio de Dios. Pero Dios, en su eterno amor, misericordia, paciencia, ha querido enviar a su Hijo para poder mostrar su amor, su gracia y su misericordia a los hombres. Y de esta manera nosotros ya no estábamos obligados a cumplir la ley porque no podíamos cumplirla, por más que nos esforzáramos. Y el cristianismo se trata de eso. Se trata de un Dios airado, pero lleno de amor y lleno de misericordia, enviando a su propio Hijo a morir por el pecado de todos nosotros. No porque nosotros fuésemos algo especial, ¿cierto? Porque si es que hubiésemos sido algo especial, Dios hubiese tenido la obligación de poder rescatarnos, porque por supuesto éramos especiales. Pero en esto consiste el amor, que siendo nosotros aún pecadores, enemigos de Dios, Él quiso dar a conocerse, mostrar quién era Él, mostrar su amor, su misericordia, su bondad, su gracia. Y Él mismo descendió del cielo y murió por cada uno de nosotros en nuestro lugar, los que creemos. Y así ya no estamos obligados a cumplir esa ley. Hemos muerto a esa ley y hemos resucitado a una vida nueva en la cual somos justificados por medio de la fe, y esta fe depositada en Jesucristo. Les decía que todo lo que vamos a hablar va a estar centrado en una sola persona, y esta es la persona de Jesucristo. El apóstol Pablo en el libro de Colosenses dice lo siguiente en el capítulo 1 desde el versículo 15 en adelante, hablando acerca de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y esto es muy interesante porque la Escritura nos está diciendo que en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles. Todo fue creado por Él y para Él. Y Pablo nos sitúa a Jesucristo como el centro de todas las cosas. El humanismo nos ha hecho un tremendo daño a al cristianismo, porque el humanismo habla acerca de que el hombre es el centro, de que el ser humano es el centro, eh, es la perla, es lo más preciado, es el motivo por el cual giran todas las cosas. Y lamentablemente en nuestros tiempos, muchas de las doctrinas que son enseñadas en diferentes lugares en todo nuestro planeta están centradas en el hombre. Pero Pablo aquí nos está diciendo que todas las cosas fueron hechas por Él y fueron hechas para Él.
las visibles, invisibles, las que están en los cielos y en la tierra. Dice, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces no solamente fueron creadas por medio de Él, no solamente fueron creadas para Él, sino que además en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que todo lo que conversemos, todo lo que hablemos, lo que yo pueda transmitir, siempre va a ir dirigida en esta dirección. Y el día de hoy quiero hablarles acerca de un tema muy interesante, que yo sé que es una duda muy profunda y un anhelo, un deseo también de muchas personas, de muchos cristianos. Y si es que usted no es cristiano, no se complique con esto, porque esto está dirigido para personas que son creyentes. Y si es que no, te invito a que puedas ver también otros videos que van a estar ahí en las redes, en YouTube, en redes sociales, y que vamos a abordar otros temas relacionados con la condición del hombre sin Cristo. Aunque en estos videos siempre vamos igual a abordar esos temas. Quisiera hablar en esta noche, aquí ya es de noche, acerca de política. En el caso mío particular, o en mi caso personal, siempre fue un deseo, siempre fue un anhelo poder pertenecer a un partido político. Me apasiona el tema de la política. Cuando escucho, me quisiera opinar, decir lo que pienso, expresar mi opinión de alguna manera. Y tengo ese impulso a veces también en redes sociales por estar escribiendo mi opinión y todo esto. Y fue una lucha durante mucho tiempo, una pregunta interior: ¿será que los cristianos debiéramos participar o no participar en política? Y bueno, a lo largo de los años he ido pudiendo reflexionar, pensar, conversar con muchas personas, hasta que he llegado a un convencimiento personal. Y espero que este punto de vista les pueda servir a muchos para que puedan aclarar esta duda que yo sé que muchísimas personas tienen con respecto a esto, ya que hay algunos que lo defienden con mucha fuerza y hay otros que se abstienen o que dicen que la iglesia no debiera involucrarse en estas cosas. Y quisiera tratar de explicarlo de una manera muy sencilla, y vamos a leer el libro de Corintios para ir eh, teniendo una referencia un poco más clara con respecto a esto. Pero finalmente, si es que nos involucramos en política, ¿qué es la política? En última instancia, los partidos políticos, al final o en última instancia, son escuelas filosóficas. Y la filosofía, curiosamente, si es que ustedes empiezan a leer, si es que no toda, la mayoría, la política apunta a la felicidad del hombre, a encontrar respuestas, a darle sentido a nuestra existencia, a darle lugar a las cosas, el por qué existen, a darle un significado y darle un propósito. La filosofía finalmente busca que nosotros podamos entender cómo funciona el mundo, cuál es el propósito de las cosas, y de esa manera poder desarrollarnos, poder vivir una vida plena y poder ser felices. El fin de la filosofía es buscar la plenitud del hombre, la felicidad del hombre. Y los partidos políticos eso es lo que ofrecen. Ofrecen un sistema. Y ellos tienen muchos planteamientos, tanto de izquierda como de derecha, como de centro. Ellos dicen, a través de esto y haciendo esto en la sociedad, y implementando esto, entonces nosotros vamos a lograr
tal cosa. Y en el corazón del ser humano se produce un deseo, un anhelo, ¿cierto? Porque ataca una fibra que es muy sensible para nosotros. Y nosotros decimos, sí, eso es justo, o eso es bueno, o esto es necesario. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer y desarrollarnos plenamente y ser felices, tener eh, familias buenas o poder yo alcanzar el máximo potencial, etcétera, 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 sea cual sea la forma y la manera de cómo tú te imagines que vas a poder alcanzar eso que produce en ti un discurso político. Finalmente son ideas filosóficas o de escuelas filosóficas que plantean cómo pueden gobernar un país. Eso es la política, es una escuela filosófica. Desde ese punto de vista, y leyendo lo que recién les comentaba en el libro de Colosenses, el cristianismo, el cristianismo bíblico, no habla acerca de la felicidad del hombre. No habla acerca de que nosotros tenemos que buscar una vida mejor. Curiosamente, el Evangelio habla acerca de morir. Pablo decía, estoy juntamente con Cristo crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Cristo decía que debíamos tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Y así, cuando empezamos a leer el Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar con que la idea central de la vida cristiana es morir a lo que nosotros somos, para que el Señor nos resucite a una vida nueva, la cual está siendo formada a la imagen de Cristo, que es el propósito eterno. Por lo tanto, el discurso o el planteamiento bíblico dista muchísimo de lo que nos ofrece la filosofía, que nos ofrece la felicidad, el bienestar, la plenitud. Cristo decía, si es que a mí me han perseguido, ustedes los van a perseguir. Y Pablo le decía a Timoteo en su segunda carta que todo aquel que quería vivir piadosamente en Cristo Jesús padecería persecución. Así que vemos que lo que decían los apóstoles y lo que decían, lo que dicen las cartas o los evangelios, están muy lejos de lo que decía la política. Por lo tanto, creemos que el cristianismo bíblico no se acerca a ninguna filosofía humana. Y aquí vamos a leer el libro de Corintios. Pablo le está hablando a los corintios en el capítulo 1 del 18 en adelante. Dice así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría del mundo, perdón, de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que Pablo aquí está diciendo que agradó a Dios, que Dios quiso
salvarnos por medio de la locura de la predicación. La palabra que utiliza ahí, que es locura, también podría traducirse como necedad para los hombres. Dios quiso que nosotros fuésemos salvos por la locura de la predicación y no mediante la sabiduría. ¿Por qué? Y lo dice más adelante, porque esta necedad, esto que para nosotros es necio, es mucho más sabio que los hombres. Existe una sabiduría mayor que el hombre no es capaz de ver a simple vista, no es capaz de percibir a simple vista. Para los judíos estaban esperando algo glorioso, estaban esperando un rey, a un mesías, a un líder político, a alguien que los iba a venir a libertar del yugo, de las cadenas del imperio romano. Y los judíos que estaban esperando esto, estaban esperando a este tipo de mesías. Pero Cristo nació en un pesebre. Nació en un pesebre. Vivió una vida humilde. Murió en una cruz. La ley decía que todo aquel que era clavado en una cruz era maldito, era anatema. Por lo tanto, para los judíos fue algo débil. Cuando Cristo estuvo ahí eh, en el Sermón del Monte, toda la gente estaba esperando que él dijera algo poderoso, que iba a libertar a Israel del yugo y que su gloria no solamente iba a ser mayor que la de antes, sino que además iba a ser eterna, como lo habían dicho los profetas. Que sí es así, pero no de la manera en que ellos pensaban. Pero Jesús se paró en ese lugar y dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Y así, para muchos fue algo débil. Para los griegos, la cuna del conocimiento, donde estaban los grandes filósofos, Platón, Aristóteles, para ellos era una necedad. ¿Cómo un hombre va a morir en una cruz, en la muerte más vergonzosa, más horrible, reservada solamente para los criminales? ¿Cómo es posible que el Dios todopoderoso, el creador del cielo y la tierra, va a morir ahí en ese lugar? Fue algo necio, fue una tontera, una estupidez para ellos. Sin embargo, en ese lugar estaba oculto el tesoro más grande, que era la manifestación del amor de Dios, derramada en la sangre de ese cordero, de ese sacrificio perfecto que fue entregado en ese lugar. Así que estos versículos son claves para ir entendiendo. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El hombre no podrá jamás llegar al conocimiento de Cristo por su capacidad intelectual solamente. No tiene que ver con la elocuencia de la persona que está atrás de un micrófono o hablando o enseñando. No está detrás de la sabiduría de un libro en particular, ni de un teólogo. Cristo, dice el libro de Colosenses, Pablo dice que Cristo, eh, dice que este es un misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus hijos, a nosotros, ¿cierto? Que es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Y esto puede venir solamente por medio de la revelación de su Hijo, de quién es Él. Siempre comento esto cuando estamos compartiendo con algunas personas y en una oportunidad Jesucristo les pregunta a los discípulos en ese momento: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dice: bueno, algunos dicen que eres Elías, el Mesías y así, un profeta, y le empieza a decir varias cosas. Y Jesús les pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le responde: bienaventurado eres, Pedro,
porque esto no te lo reveló carne ni sangre. No tiene que ver con la inteligencia, ni tampoco puede ser heredado. No te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Juan el Bautista también. Dice la Escritura que la madre de Juan el Bautista y María eran primas, y hay un encuentro incluso con ellas cuando estaban embarazadas, un momento muy especial, muy hermoso de las Escrituras, cuando hay un cántico de María muy lindo. Y esto da cuenta de que ellos eran familia. Así que Juan el Bautista era familia de Jesús. Y es muy probable que ellos hayan coincidido en algunas fiestas, en algunos lugares, o que Juan el Bautista haya sabido que Jesús era su primo. Sin embargo, cuando Jesús se acerca para bautizarse, y Juan el Bautista está bautizando, Juan el Bautista, cuando lo ve, deja de ver a su primo y comienza entonces a oír y a ver algo totalmente distinto. Dice que el cielo fue abierto a sus ojos y él vio al Espíritu Santo descendiendo como en forma de paloma. Y dice que escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oíd. Y dice que Juan el Bautista repite 3 veces: y yo no le conocía. He aquí el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Y él repite en 3 oportunidades, dice: y yo no lo conocía. Porque él había visto un Cristo histórico, un Jesús, un hombre simplemente. El libro de Isaías habla de que no había parecer en él ni hermosura, sino que era un hombre común, que la gente se maravillaba y decía: ¿y no era este el carpintero, el hijo de José? Y este hombre, ¿por qué habla de esta manera? ¿De dónde saca tanta autoridad? No es posible ver a Jesucristo si es que no es Dios mismo quien saca el velo, quien corre el velo y nos muestra a Jesucristo. Nadie puede venir a mí si el Padre no le llama. No me escogiste vosotros a mí, sino que yo os escogí a ustedes, dijo Jesús. Así que esto no tiene que ver con el conocimiento, no tiene que ver con el intelecto. Los discípulos, muchos de ellos eran hombres del vulgo, del pueblo, eran hombres que no tenían una educación, eran personas comunes, normales como nosotros. No eran príncipes, no eran personas letradas, no eran filósofos, no eran nada de esto. ¿Y qué tiene que ver esto con la política? Tiene que ver porque nosotros que hemos creído en Cristo entendemos que su reino no es de este mundo. Jesús decía que no hiciéramos tesoros en la tierra, que viviéramos como peregrinos y extranjeros, anhelando, esperando nuestra patria. Por lo tanto, si es que el fin de la filosofía, el fin de estos partidos filosóficos o estas escuelas filosóficas es buscar la felicidad del hombre, que va en contra de lo que dice la Escritura, yo por lo menos no podría participar de un partido siendo parte, yo miembro. No, para mí no tendría sentido. Otra cosa fuese que yo fuese un independiente, por ejemplo, y que quisiese ser político, involucrarme en política. Y por supuesto que mis planteamientos probablemente no serían populares, porque el cristianismo en sí, el cristianismo bíblico, no es popular. ¿Por qué? Porque no, el centro no es el ser humano, el centro es Dios. Jesucristo decía: Padre, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la tuya. Y esa es la oración de un hijo de Dios. Que no queremos hacer nuestra voluntad, no queremos hacer lo nuestro, queremos hacer la voluntad del Padre, porque hemos sido libertados, no para hacer lo que nosotros queramos o nos bien nos parezca, hemos sido libertados para poder hacer la voluntad de nuestro Padre. Antes éramos esclavos de Satanás y estábamos esclavizados al pecado y a esta ley que nos llevaba a la muerte, pero el día de hoy hemos sido libertados para poder hacer la voluntad de Dios.
Y por supuesto que esto no sería atractivo para las personas, para la mente común, para la mente corrupta, porque dice la Escritura que todos los hombres que no están en Cristo están en tinieblas, están bajo el yugo de Satanás, su conciencia está totalmente corrompida, su entendimiento está entenebrecido, están muertos, ciegos y esclavos, como dice Romanos 3. Esa es la condición del hombre. Y cuando nosotros les planteamos, ¿cierto?, estas cosas que habla el cristianismo, va en contra de nosotros, produce un rechazo, produce una oposición natural, porque dice que nosotros hemos recibido la mente de Cristo y que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Entonces, ¿qué planteamiento podríamos nosotros ofrecerle al mundo? Más que el Evangelio, más que el morir, más que el ofrecer este mensaje glorioso que reconcilia al hombre con Dios. Este mensaje glorioso que no es el hombre quien está buscando a Dios, sino que es Dios mismo, quien baja desde los cielos a toda nuestra miseria y nos rescata y nos saca de nuestro sepulcro para darnos vida. Ese es el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, yo creo que sí, un hijo de Dios, un cristiano, una persona puede trabajar en el gobierno, por ejemplo. ¿Pudiera alguien independiente postularse a algún cargo político eventualmente? De ahí que salga o no, ese es otro tema. Pero nosotros plantearnos el participar en un partido político creo que no es nuestra función, ni tampoco va en línea con el rol de la iglesia bíblica. Algo que es muy interesante, y con esto cierro esta idea, voy a profundizar mucho más en otros videos, pero en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, desde el versículo 26 en adelante, Pablo hace la siguiente declaración, esto es a la iglesia, a los cristianos. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Vale? No está diciendo que toda la humanidad o todos son hijos de Dios. Están diciendo que los que están bajo la fe de Cristo Jesús son hijos de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y aquí Pablo lo que está haciendo es que está poniendo al mismo nivel a hombres y mujeres, a judíos y a griegos. Pero para quien sepa un poco más de historia y del contexto histórico, sabrá que en ese tiempo muchas mujeres eran consideradas como nada, no tenían derechos, eran consideradas en algunos lugares de Roma solamente para la procreación, solamente para el cuidado, para ciertas labores, pero los hombres eran los que tenían la importancia en el pueblo judío en cierta medida también y muchos de los pueblos que estaban en ese tiempo. Para los judíos decir que un griego, un gentil era igual que ellos delante de Dios era algo tremendamente ofensivo, porque ellos consideraban que todos los que no fuesen judíos, los que no eran el pueblo de Dios, estaban por debajo, ellos eran elegidos, eran el pueblo de Dios. Esta declaración que hace Pablo es tremendamente escandalosa, es algo que es muy fuerte, que no hay esclavo ni libre. Los esclavos se vendían en las ferias, se vendían como cosas, eran considerados cosas. Las personas podían hacer literalmente lo que quisieran con ellos. No cabía en la mente de una persona el ser considerado, ¿cierto?, igual que uno de ellos. Pablo dijo esto en un contexto tremendamente complejo y seguramente esas palabras causaron un choque muy fuerte en muchísima gente y durante muchísimos años. Posteriormente,
personas cristianas tomaron esas palabras y levantaron la bandera de la lucha en contra de la esclavitud, por ejemplo. Porque ellos entendieron, se fue arraigando en la cosmovisión de las generaciones que vinieron después, y ellos dijeron: somos todos iguales delante de Dios. Estamos en una misma, en un mismo lugar. Los movimientos feministas del principio, por llamarles feministas, en realidad no eran feministas, sino que basados en esto, muchos cristianos levantaron las banderas y dijeron: los hombres y las mujeres delante de Dios somos iguales, en la misma condición, con roles distintos, pero somos iguales delante del Señor. Y todo eso permitió que en nuestra cultura fuesen cambiando todas estas cosas. Pero no fue necesario que estas personas eh, no, no se convirtió en la lucha ni en la bandera de Pablo. ¿Por qué? Lo dice, lo menciona, sí, pero ¿se imaginan a Pablo luchando en contra de la esclavitud de ese tiempo? ¿Qué hubiese pasado con Pablo? Hubiese sido una lucha muy noble, por supuesto, a nuestros ojos el día de hoy. Podría haber sido una buena causa el haber entregado su vida por eso, por supuesto. Pero el Señor le había llamado a predicar, a compartir el mensaje. Y todos los que escuchaban el mensaje del Evangelio y su corazón era cambiado, su naturaleza era transformada y recibía en la mente de Cristo un nuevo entendimiento, una nueva manera de ver las cosas. Y ellos entendían entonces que ya no había esclavo ni libre, hombre ni mujer, judío ni griego, sino que estábamos todos, los que hemos creído en Cristo Jesús, estamos todos en la misma posición delante de nuestro Padre, delante de nuestro Señor. Por lo tanto, para cambiar un aspecto cultural, no tenemos que levantar ninguna bandera más que predicar el Evangelio, porque esto es lo que transforma el corazón del hombre y se manifiesta hacia afuera todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros creemos. Por lo tanto, el rol y la labor de la iglesia y de nosotros como hijos de Dios es anunciar el Evangelio fielmente, sin adornos, anunciar el Evangelio, este Evangelio ensangrentado, este Evangelio de muerte, pero también de resurrección, de vida y de poder, donde el hombre es sacado y arrastrado de las tinieblas y llevado a su luz. Y entonces la naturaleza del hombre cambia y sus acciones cambian, porque la religión te dice que tienes que cambiar, te dice: no, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer acá, pero en la vida del Hijo de Dios se manifiesta de manera natural el carácter de Cristo, y entonces este árbol que antes estaba podrido y daba frutos malos, el día de hoy puede, porque ha sido cambiada su naturaleza, entonces dar un fruto nuevo, ¿cierto? Que es el fruto de la vida y el carácter de Cristo. Vamos a seguir profundizando, pero espero que este tiempo y este video les haya servido un poco para ir aclarando y despejando todo esto, y nos vemos en el próximo video.